qué cosa lo que nos está pasando. Qué cosa lo que nos está pasando. En el video anterior hice una muestra de por qué el masculino y el femenino tienen que marchar como la pierna derecha y la pierna izquierda, tienen que marchar en una sincronía complementaria. Y eso es posible solo arriba del cuarto plano. Porque abajo del cuarto plano, el masculino y el femenino están en lucha. Por lo menos en el desdoblamiento secundario, que es el desdoblamiento que de alguna forma instala como realidad el humano. El resto de los seres vivos y de los seres que consideramos no vivos, y ahí habría que definir qué es vida, porque la definición de vida es un poco ambigua hoy en día. De alguna forma tienen memoria, y teniendo memoria y todo, ¿no? Teniendo memoria y todo, ellos viven en un presente continuo. Ellos no tienen el tiempo lineal. Ni mi gato, ni mi perra, ni esa planta, ni aquella roca. Ninguno de ellos viven el mundo de las secuencias que nosotros vivimos en cuanto a esta secuenciación del tiempo lineal. Sin duda que es lógico y que eso es comprensible, que hay una suerte de situación de secuencias que es inevitable. Primero está el huevo, luego el huevo, si es empollado, da lugar al pollito, luego el pollito, hay una secuenciación. Pero la secuenciación que tiene que ver con los procesos vitales, ¿no? La secuenciación que tiene que ver con los procesos vitales no es lo mismo que la secuenciación de la planificación que el humano hace. ¿Se entiende? Ellos experimentan la secuencia de vida o la secuencia de su diseño existencial. Ellos, de alguna forma, hay una secuencia del diseño existencial que ellos la experimentan, ¿sí? Y que de alguna forma se expresa a través de ellos. Pero ellos permiten que esa secuencia se exprese a través de ellos. Ellos no planifican secuencias para agregarle secuencias diferentes y nuevas a la existencia. Ellos son expresión de secuencias de la existencia. En vez de ser planificadores de secuencias que ellos le van a imponer a la existencia, que es la enorme arrogancia, el enorme narcisismo, el enorme quantum de locura que el humano tiene, que planifica cómo va a secuenciar la existencia, en vez de saber que la existencia ya tiene ya viene con una secuenciación que de alguna forma está implícita en su matriz y que se va a ir desplegando a través de la reproducción fractal de esa matriz. Pero nosotros
inventamos. Esa es la diferencia entre actualización e innovación o invención. La actualización se muestra a través de nosotros, pero no la inventamos nosotros, no la creamos nosotros. La actualización se muestra a través de nosotros, se hace visible a través de nosotros, pero no es una creación nuestra. Nosotros permitimos que la actualización ocurra a través de nosotros cuando encontramos espacio para que ello ocurra. Ahora, para que una actualización de la existencia ocurra a través de nosotros, es bien importante que hagamos espacio para que eso ocurra. Porque si nosotros vivimos en una ciega replicación de trauma, no hay espacio para que la actualización de la existencia se haga presente, ¿no? Se haga presente a través de nosotros. No tenemos lugar. Es como, digamos que las actualizaciones serían como, fíjense, las actualizaciones serían lo que de alguna forma trae Papá Noel, las actualizaciones serían lo que trae Papá Noel y va a bajar por la chimenea. Pero resulta que la chimenea está obturada en la mitad del tramo, ¿no? De bajada, la chimenea está obturada. Entonces Papá Noel va a bajar una actualización y la actualización no tiene por dónde bajar porque la chimenea está está obturada por hollín. Entonces la actualización no puede bajar al primer plano. Queda en pausa. ¿Se entiende? Eso es bien importante de tener en cuenta. Entonces ahí está lo que está pasando en el momento actual, que hay toda una historieta donde palabras como libertad están siendo puestas sobre la mesa y utilizadas de cualquier manera. Entonces, me acuerdo de un docente que decía la frase, mi libertad termina donde empieza tu libertad. Decía, esa es la frase más fascista que existe. Porque resulta que yo determino cuál es mi libertad y yo digo que mi libertad es muy grande. Entonces te dejo un espacio muy chiquito para tu libertad. ¿Y por qué unos de alguna forma establecen que mi libertad es mi capacidad de territorializarme y desterritorializarte? Entonces, si la libertad implica mi capacidad de estar en constante reterritorialización a partir de desterritorializarte, eso es algo que no tiene sentido. Si nosotros miramos la naturaleza, vamos a ver que en la naturaleza no existe ese proceso de acumulación de territorio. Cada elemento que está vivo ocupa el territorio que tiene que ocupar. El territorio que necesita para desplegar su vida y el proceso de su vida.
Entonces ahí, ahora que la palabra libertad ha sido tan puesta, y me parece que está bien bueno que se saque la palabra libertad y que se empiece a abrir y ver el cuadro a cuadro de la palabra libertad. ¿Qué es la libertad? Y empecemos a indagar en esas frases hechas. Mi libertad termina donde empieza tu libertad. Pero tu libertad empieza donde termina mi libertad. Entonces yo decido que mi libertad termina después de haber acumulado una cantidad de territorio que he obtenido desterritorializándote. ¿Cómo se puede hablar sin libertad? ¿Cómo se puede hablar de libertad sin hablar de territorio? Y cuando hablo de territorio no hablo de territorio físico solamente. Hablo de territorio físico y hablo de territorio psíquico. Entonces ahí hay algo que me parece que está bueno, que lo que está sucediendo actualmente en el mundo, justamente porque están apareciendo utilizaciones perversas de la palabra, perversas de la palabra libertad. Que sí, que la palabra libertad está siendo pervertida en su significado original. Y como la palabra libertad está siendo pervertida en su sentido original y está tomando otro sentido, que es lo opuesto a lo que originalmente era la libertad. Entonces, de alguna manera, estos grupos que de alguna forma están poniendo esta distorsión tan perversa de la palabra libertad sobre la mesa, hacen que todos nos veamos obligados a revisar todos los clichés que tenemos sobre la libertad. ¿Y cuánto de verdad hemos explorado por dentro y en profundidad la palabra libertad? Y de alguna manera tenemos que también empezar a despejar en este debate qué es lo que nos pasa, qué es lo que le pasa a la humanidad. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué nos pasa a la humanidad que se ha ajenizado tanto? La humanidad que se ha ajenizado tanto de la naturaleza, de la tierra y de la naturaleza. Yo tengo una teoría que no voy a poder comprobar hasta que de alguna forma yo tenga la experiencia de certeza. Ya les dije que la experiencia de certeza es una experiencia absolutamente totalizadora, es como un orgasmo una octava más arriba. Yo tengo una teoría, una teoría. Yo todavía esa teoría, que es una posibilidad que exploro, una idea, una posibilidad que exploro, yo esa teoría no la tengo experimentada como experiencia de certeza, ¿no? Cuando es una experiencia de certeza, cada partícula subatómica que nos compone es como que dice un sí. Pero es un sí un sí tan completo, tan impresionante, que no dejaría una endijita para el no. Y yo todavía, cuando tengo una idea que la estoy manejando y que va para acá y que va para allá, estoy en el plano de la teoría. No me pierdo en darle trabajo a la mente estratégica para poner argumentos para sostener esa teoría, porque ya sé que no es así. Ya sé que no es así.
que de alguna forma en algún momento llegará la instancia donde la respuesta a esto, ¿no?, se vuelva ese sí total, totalizador, totalizante, y donde cada partícula de mi ser diga el sí. Y eso se ha experimentado como una verdad. Yo tengo, no sé por qué, la sospecha de que el humano empieza a despegarse de la naturaleza porque de alguna forma nosotros tenemos dentro de nosotros un nivel de conciencia alienígena. No me pregunten, pero tengo la impresión de que por eso el humano empieza a asumir la postura vertical, porque la parte de la conciencia alienígena que nos habita quiere salir a buscar sus hermanos. No me pregunten, esto puede ser muy fantasioso, pero es muy probable que un planeta, que en un planeta determinado, quién sabe dónde, haya sucedido una gran catástrofe, ¿no? Y que de alguna manera, en esa catástrofe, bueno, haya llegado hasta nosotros algún quantum de conciencia alienígena, sostenida por no sé qué, ¿no? Y esa conciencia alienígena, no sé si sostenida como campos mórficos, o no sé si sostenida como con algún anclaje concreto, como podría ser material, este, material genético, no tengo ni idea. Pero a mí me nace o me late esa posibilidad de que el humano empieza a asumir la posición vertical cuando de alguna forma algo dentro de él le hace querer salir de esta postura que tienen el resto de los seres vivos, ¿no? Salir a alinearse para mirar y encontrar que el Dios está arriba, que los hermanos están arriba. Nosotros le llamamos arriba, pero ese arriba es de alguna forma el otro polo del abajo que estaría en el centro de la Tierra. El abajo sería el anclaje de enraizamiento en el centro de la Tierra. Y entonces esta necesidad de renegar de los hermanos terrestres, que son hijos de la misma madre, ahí el humano empieza a renegar de los hermanos de la misma especie, los hermanos de hijos de la misma madre, que sería la tierra, empieza a renegar de sus propios hermanos y empieza a buscar sus supuestos hermanos en las estrellas. Ahí hay algo raro, ¿no? Porque ¿cómo es que nosotros no tenemos una relación de hermandad? Nosotros no tenemos una relación de hermandad con todo el resto de seres vivos y de elementos que constituyen nuestros hermanos terrestres, hijos de la misma madre. Nosotros no los consideramos hermanos. Y no los consideramos vida inteligente. Andamos buscando vida inteligente para sentirnos hermanados con vida inteligente entre las estrellas. Entonces ahí empieza esta desesperada necesidad
que empiezan a ser como un hambre de más territorio. Y ahí es donde yo planteo que el paz ciego se vuelve un caníbal. Quiere más territorio y más territorio y más territorio. Más territorio en todos los sentidos. No solo territorio como espacio geográfico, sino territorio como sitio psicológico. Entonces ahí empieza esta historia de la conquista y la colonización. Un fenómeno de conquista y colonización que solo existe en los humanos. Y cuando aparece en elementos de la naturaleza es porque han sido afectados y entrado en distorsión por la intervención humana, por el exceso de intervención humana. Porque toda la naturaleza funciona operada por la inteligencia organísmica. Y la inteligencia organísmica es la que permite la autorregulación de las especies. Y la autorregulación de las especies permite que exista el equilibrio ecológico. Y que de alguna forma toda especie ocupe su nicho ecológico. Y para eso se necesita la cooperación, no la competencia. La cooperación, la autorregulación de las especies operada desde la inteligencia organísmica, que de alguna forma es una inteligencia que tiene los grupos. La inteligencia organísmica es una inteligencia colectiva. La inteligencia organísmica es una inteligencia colectiva. Que de alguna manera regula las interrelaciones entre los individuos, entre las especies y entre las razas, para sostener ese equilibrio ecológico. Y nosotros, con esta historia de querer planificar, arreglando, porque nos creemos más inteligentes que la inteligencia organísmica, y entonces queremos arreglar todo lo que creemos que está mal. Inventamos cosas. Y esos innovaciones que nosotros le imponemos a la existencia, en este caso que le imponemos al equilibrio ecológico, lo que hace es generar desequilibrio. Pero no el desequilibrio natural de las fases de equilibrio y desequilibrio, ¿no? No ese, el equilibrio natural de equilibrio, desequilibrio, que naturalmente sucede en la naturaleza, sino un desequilibrio que avanza, sin espacio para el reequilibrio. Entonces, cuando yo planteo lo que de alguna forma la nueva biología está observando, ¿no? Biología como ciencia de la vida, está observando que la naturaleza no opera por competencia. Y eso que nos han dicho, que en la naturaleza está la ley de la selva y que la ley de la selva tiene que ver con
que se impone el más fuerte. Eso no es así. La naturaleza no funciona así. Ese es el argumento que se nos ha dado, que se ha tomado para naturalizar que el humano intente funcionar de ese modo y que el capitalismo se imponga como una lucha donde venza el más fuerte. Y la naturaleza funciona por una cooperación muy fina, como un aparato de relojería finísimo, que de alguna forma está gestionado por la maravillosa tecnología de la inteligencia orgánica. Lo que ha pasado con la humanidad es que de alguna manera se ha expandido como el cáncer. Imagínense que en el cuerpo humano tenemos que para que el cuerpo humano funcione va a tener momentos de equilibrio y desequilibrio, pero que van a funcionar como yo les digo, equilibrio y desequilibrio que, ¿no? Y reequilibrio ¿no? En un movimiento armónico constante. El cáncer no funciona así. Al cáncer no le importa lo que desequilibra con tal de avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Ahí hay un movimiento que dice libertad avanza, locura avanza, demencia avanza, la demencia avanza, la demencia del humano avanza. Pero no solo en el grupo político que habla de libertad avanza, sino que ese grupo político es un gran espejo, un enorme espejo de la demencia humana que avanza. Porque de alguna forma, el que se asume y se auto-otorga toda la libertad es el pasiego. Si ustedes han visto mis otros videos, en los mapas, ven dónde está ubicado el pasiego. El pasiego avanza, avanza. Desde la ambición y la codicia, avanza. Y se otorga la libertad. Y se da total permiso, legaliza su codicia y su ambición. Y considera que legalizar su ambición y su codicia, operado por el trauma, considera que ese es el movimiento de la libertad. Entonces el pasiego se da toda la libertad del mundo de hacer uso y abuso de la naturaleza, del otro, de los otros. Se da la libertad de conquistar y de colonizar. Se da la libertad de desotrar. Se da la libertad de él como individuo decidir que tú no tienes necesidad de vivir. O sea, asume el lugar de la inteligencia organística. Es la inteligencia organística cuando dice, mira, aquella especie está creciendo mucho y está creciendo tanto que está entrando a desequilibrar, dice la inteligencia organística. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a instalar una serie de dispositivos para que aquella especie no crezca tanto. Y los dispositivos biológicos que van a operar para que aquella especie no crezca tanto y permita que esta otra especie crezca, son muchos. Son intraespecie e interespecie.
¿tá? Y ahí aparece, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, porque esa especie no necesita reproducirse tanto. Entonces, por un tiempo, esa especie va a encontrar otros caminos para derivar su energía sexual, en vez de enfocarla en la reproducción. Y ahí es donde aparecen esas conductas que aparecen en distintas especies y que ahora recién se está investigando, como de algunas especies cuando amenazan con salirse de su nicho ecológico, ¿no? Y entrar, digamos, a lo que sería una explosión demográfica, que en ese avance territorial desterritorialice a otras especies. Y entonces aparecen muchas conductas, ¿no? Muchas conductas que son dispositivos de autorregulación para que esa especie no se extienda como un cáncer, invadiendo a otras especies, desterritorializando a otras especies. ¿Quién regula eso? Pues la inteligencia organísmica. La inteligencia organísmica es una inteligencia colectiva. Sin embargo, el humano individual se autoasigna el derecho de decidir esta especie sí, esta especie no, esto sí, esto no, esta raza sí, esta raza no. Y eso comienza cuando el ser humano empieza a asumir esta posición vertical, y empieza a renegar de sus hermanos terrestres, los hermanos que de alguna forma componen la misma tierra, hijos de la misma madre, y empiezan a buscar sus hermanos en las estrellas. Y de ahí empieza a aparecer esta historia: colonizar, conquistar, desterritorializar. Entonces, lo más fuerte que a mí me pasa y que siempre observo, lo que le pasa a la mente disociada, que es gravísimo. Si viniera una especie de una raza alienígena y nos sometiera y nos pusiera como nosotros ponemos a las gallinas para alimentarse de nosotros, nosotros consideraríamos que esa raza alienígena es como una suerte de demonio. Porque nos agarran, nos meten en una suerte de jaulas con rejas donde apenas podemos movernos, y ahí estamos encerrados en esas jaulas y formamos parte de la granja de la cual esos extraterrestres se alimentan. Supongamos que se alimentan de chuparnos la energía, porque no ponemos huevo. Si lo hacen con nosotros, son un demonio. Pero cuando nosotros lo hacemos con la gallina, no somos un demonio. Porque nosotros tenemos el derecho de agarrar a las gallinas y ponerlas en unas jaulas y someterlas de la forma en que se nos ocurra a que pongan más huevos, teniéndolas con luz todo el día, aunque su biología se agote en poquísimo tiempo.
Así que si a nosotros nos ponen en jaula y nos inyectan lo que sea, o nos someten a lo que sea para alimentarse de nuestra energía, ya que no ponemos huevo, bueno, nos están haciendo lo mismo que nosotros le hacemos a otras especies. Entonces ahí aparece la otra contracara de esta locura tan grande. Que entonces nosotros no podemos alimentarnos de otras especies. Y ahí entonces aparece que no podemos comer carne. Pero no nos alimentamos de animales, pero nos alimentamos de vegetales. Y si empezamos a ver, el alimentarnos de vegetales genera una un deterioro ecológico por erosión. ¿Qué es lo que pasa? Que el humano ha trascendido su nicho ecológico y se ha expandido por todos los rincones de la Tierra, porque aparentemente nosotros tenemos el derecho de expandirnos en todo el territorio de la Tierra, para lo cual el resto de los animales se han confinado. Pero vino una pandemia que nos obligó a nosotros a confinarnos un poco, y mientras la pandemia hizo que nosotros nos confináramos, los otros animales confinados empezaron a salir y a moverse, por acá, por allá, por allá. Pero no, yo tengo la libertad, y yo tengo la libertad, y mi libertad avanza, y mi libertad avanza, y yo necesito expandirme porque mi libertad avanza, eso dice la célula cancerosa. Mi libertad avanza, y yo soy la célula cancerosa que tiene que expandirse y expandirse y expandirse. En los planos concretos. Y la verdadera expansión no es en los planos concretos. La expansión de conciencia ocurre en los planos abstractos. Y no es una expansión que desterritorialice. Mi libertad avanza, dice la célula cancerosa cuando va generando metástasis por todos lados. Pero entonces acá hemos esto de la libertad avanza, que trae una persona que vemos como demente, para ver nuestras demencias, para ver todo el tiempo nuestras demencias, porque es un espejo brutal de todas nuestras demencias. Es un espejo brutal de todas nuestras demencias. Hacemos lo mismo en todos los planos. El planeta está sobrepoblado de humanos y le tenemos tanto miedo a la muerte que seguimos sobrepoblando al planeta. Porque somos la especie que ha roto la membrana que de alguna forma nos permitía estar en nuestro nicho ecológico. Rompimos la membrana que contenía nuestro nicho ecológico y nos volvimos un cáncer que está haciendo metástasis por todo el planeta, solo porque le tenemos terror a la muerte. Pero este terror a la muerte va a llevar a la extinción de la raza humana y quizás de toda la vida sobre el planeta. Ahí tengo mis dudas, porque la fuerza de la vida, la fuerza de la existencia, expresándose como vida, se reconfigura de una forma tan impresionante que hay un hongo que está naciendo en Chernobyl que se alimenta de radioactividad. Entonces ya estamos teniendo la prueba de cómo la fuerza de la existencia expresada como vida se reconfigura y se readapta a vivir en los lugares en que nosotros destrozamos. Entonces cuando yo veo que está creciendo un monstruo,
Digo, qué espejo fabuloso del monstruo que me habita. ¿Qué forma tiene eso de la libertad avanza sobre mí y en mí? Gracias por ser mi espejo. Gracias por ser mi espejo y el de tantos otros. En esta cosa, en esta mente disociada, que cree que caminar por esta tierra es caminar en una actitud de uso y abuso, uso y abuso, uso y abuso. ¿Y cómo caminamos los humanos en esta cuestión de uso y abuso? De forma tal que somos los que usamos y abusamos, o somos los que permitimos que abusen de nosotros. Y todo esto tiene que ver con algo que para mí es bien importante. La diferencia que hay en que todo de alguna forma nosotros sentimos que está basado en el tener o no tener, en el tener, en el desesperado querer tener por el miedo a no tener y en la resignación a no tener porque no tengo acceso al tener. Ninguno está alineado en el eje Y, en el permiso para tenerse, para el autorrescate, para el tenerse. ¿Cómo es la estructura del humano que funciona desde el pasiego? La estructura del humano que funciona en el pasiego y que funciona en esa historia de la libertad avanza, que es la libertad avanza, tengo el derecho a usar y abusar, la libertad avanza. ¿Cuál es la estructura? La estructura es que tiene que ha logrado desplegar una coraza muy grande, o sea que está sobreacorazado y avanza como un tanque de guerra, pisando lo que sea, ¿no? Lo que diría Castaneda, la última capa de su espacio vital, o el cuerpo de individuación, es como si fuera de acero. Y avanza, y avanza, y avanza, pisando lo que fuere. Y esa es la sensación de libertad. Avanzar pisando lo que fuere. Por el otro lado está el que tiene la última capa del aura, o el cuerpo de individuación, o membrana, o como el subacorazado, que tiene una telita de cebolla. Ahora, el que tiene una telita de cebolla sueña con ser abusador. En su mundo interno tiene la fantasía de poder ser como aquel. Entonces, además de eso, ¿no? Además de estar sobreacorazado, y el sobreacorazado le da esa cosa para estar sobreenraizado. Y el sobreenraizamiento lo que nos hace es que pisamos fuerte como pisan los militares, ¿no? Gran coraza muscular como de acero y botas como de acero. Y bueno, y ahí con la gran coraza y las botas como de acero, pa, 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 pa. La libertad avanza, pisar, pisar, pisar. La libertad avanza, pisar, 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 pisar. La demencia avanza, pisar, pisar, pisar. Vamos a ver, a revisar cada uno.
¿Cuánto de esa demencia tenemos adentro? En otros planos, en infinitos planos. Vuelvo a decir, si una especie, si una raza extraterrestre viniera y nos metiera a nosotros en jaula, como las gallinas, nosotros le veríamos como dementes. Porque nosotros nos creemos inteligentes. ¿Cómo una raza inteligente va a hacer algo con esta raza nuestra que somos inteligentes? No pueden hacer eso con nuestra raza que es inteligente. Una raza inteligente no puede hacer eso. Y a lo mejor para esa raza extraterrestre nosotros no somos nada inteligentes. Nosotros pensamos que las gallinas no son inteligentes. Por eso las metemos en corrales. Entonces, cuando nos lo hacen a nosotros, son demonios. Cuando nosotros lo hacemos a otro, tenemos todo el derecho al mundo. Entonces está bueno que empecemos a reflexionar sobre muchos temas con los cuales por ahora no hemos reflexionado. Y entonces la demencia avanza. Eso es así. La demencia avanza. ¿Hasta dónde vamos a permitir que la demencia avance? ¿Cuándo vamos a poder detenernos y empezar a salir de la mente disociada para poder mirar un panorama más amplio? Bueno, como dice Thomas Ull, estamos en el borde de un abismo. En un borde inescrutable, dice Thomas Ull. Podemos avanzar hacia la destrucción total o un cambio sin precedentes. Depende de cada uno de nosotros. Podemos avanzar con esta demencia a un cambio sin precedentes o a la destrucción total. Depende de lo que haga cada uno de nosotros. Hoy lo dejo por acá. Hasta la próxima.